Hace unos minuticos estaba hablando con Alberto sobre la infraestructura educativa en Colombia y qué ha pasado. Yo creo que son de esos temas que van y vienen en Colombia. Yo le contaba que cuando uno conoce personas que duran mucho tiempo en el Ministerio de Educación, de pronto hay una persona que brilla muchísimo en una administración porque están mirando un tema en el que esa persona ha trabajado muchos años. Después pasa 3 o 4 ministros en que nadie la voltea a mirar nunca. Y después vuelve a renacer y vuelve a participar en todas las reuniones y vuelve a tener reuniones. Y yo creo que eso le ha pasado a la infraestructura educativa en Colombia. Cuando me estaban presentando dije que lo que pasa es que me están diciendo que estoy muy vieja y creo que eso es lo que pasa, que estoy diciendo otra vez nos va a importar. Creo que en el tema, si nosotros miramos el FIE, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, es una apuesta para que no busquemos esa persona que brille, sino para que dejemos una institución, una institución pública, una organización que le ponga atención a la infraestructura educativa. Y yo creo que eso también había pasado antes, que lo desconocimos y lo dejamos morir, como me preguntaste qué había pasado con una institución anterior, y creo que esa apuesta es importante. Y lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer desde la academia y desde la sociedad civil es apuntarle a que esos aprendizajes no se acaben, que logremos que esos aprendizajes continúen y que aprendamos de los errores que cometimos hace 25 años y volvimos a cometer hace 8 años en el país. Pensemos en el Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. En ese momento hubo una mirada muy particular a la educación y uno de los pilares fue Colombia la más educada. Y la idea de ese plan era que en el año 2025, que es pasado mañana, Colombia debería ser el país más educado de América Latina. Y establecieron unas herramientas en el artículo 57 y en el artículo 59. Básicamente estamos hablando de jornada única y de infraestructura, porque sería imposible hablar de la jornada única si no teníamos infraestructura para recibir a los niños, niñas y adolescentes para lograr la jornada única. Y entonces, al hablar de la infraestructura, la nación creó el fondo en su ley del plan de desarrollo. Y el objetivo, digamos, había objetivos, estrategia, acciones, metas, todo muy, muy bien diseñado. Y eso nos pasa muchas veces en América Latina. El diseño de la política nos queda más o menos bien, el diagnóstico nos queda más o menos bien y después empezamos a cojear cuando hacemos la implementación. Adicionalmente, hubo un Plan Nacional de Infraestructura Educativa y un documento COMPES que nos permitía asegurar el financiamiento, asegurar el diseño y lograr que esa política permaneciera en el tiempo. Esa era la apuesta y yo creo que esa es una apuesta muy, muy importante. Y a los que les interesa eso, yo creo que al COMPES es un documento que hay que volver para mirar cómo seguimos insistiendo en el tema. ¿De qué estábamos hablando? El objetivo era construir, ampliar y mejorar la infraestructura educativa en términos generales. Y estábamos hablando de jornada única y ahí había el primer orden de prioridad. Tenemos que apuntarle a que en esas zonas donde estamos apostando por la jornada única haya infraestructura educativa para permitir la jornada única, si no, no tenía ningún sentido. Y obviamente estábamos hablando de zonas urbanas y zonas rurales. A nosotros a veces se nos olvida la demografía. Resulta que hay más niños, muchos más niños, niñas y adolescentes en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y estamos apostándole a la jornada única mucho más en esas zonas urbanas y eso pues obviamente tiene un efecto en cómo la nación ordenó el plan de infraestructura. Estábamos hablando naturalmente adicionalmente de la construcción, de mejorar el sistema de información, porque ahí hay un problema general en los sistemas públicos, pero en el caso de la infraestructura educativa
era dramático. Yo supongo que usted lo vive constantemente, señor secretario. Y es, ¿cuántos metros cuadrados hay? ¿Y en qué, cuáles son los materiales? ¿Y cuál es la calidad? ¿Y cuántos baños hay? ¿Y cuántas zonas verdes hay por cada metro cuadrado? Y ahí seguimos teniendo una deficiencia muy grande de información. Los recursos. Entonces, la nación, y en ese plan de desarrollo hubo una plata muy importante, sin lugar a dudas hubo una plata muy importante, pero además generamos otras fuentes de ingresos y siempre en Colombia decimos las regalías. Las regalías son la solución, con las regalías vamos a pagar todo lo que no sabemos con qué vamos a pagar. Pero sin embargo, lo que creo que sí desde el comienzo fue muy importante fue la necesidad de la articulación y la interacción entre la nación, los departamentos, distritos y municipios, lo que llamamos en la jerga las ETCs, las entidades territoriales certificadas en educación. Y la necesidad de que esos desarrollos se hicieran de la mano de las entidades territoriales, esas fueron como las apuestas fundamentales. Yo creo que, como siempre, la política quedó muy bonita, quedó muy linda y la implementación inicial fue desastrosa. Desastrosa. Por aquí debe estar el que es miembro del fondo, ¿cierto? Que nos tocó mirar, hacer un diagnóstico hace un tiempo. Y fue desastrosa porque a veces se nos olvida que la implementación es clave, que el diseño nos queda muy bien, pero es que las cosas no se hacen solas. Las cosas hay que hacerlas, hay que producirlas. Y entonces empezamos a tener problemas. Los convenios interadministrativos con las entidades territoriales certificadas en educación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No, es que yo sabía que eso era responsabilidad de la Secretaría del Departamento. Lo tenía clarísimo el secretario del departamento, de verdad lo tenía tan claro. Y entonces empezamos a ver problemas de conexión a servicios públicos domiciliarios, problemas de conexión de vías. El colegio, listo, perfecto, súper bonito, en orden. Pero no era funcional, evidentemente. No había ni acueducto, ni alcantarillado, ni luz eléctrica, ni conexión de internet. Y muchas veces problemas de acceso, que el transporte no podía llegar fácilmente al sitio. Eso fue uno de esos temas que quedó cojo. Pero otro tema que quedó muy cojo, a mi manera de ver, fue la pensada sobre cuál es la estrategia de contratación. Obviamente a mí no me gusta el régimen excepcional de contratación y los regímenes especiales, pero esos son problemas de mis desviaciones profesionales ya en la vida. Yo hubiera querido que las cosas se hicieran con las normas generales, pero sin embargo no está mal. Resolvieron que era ley especial, que era un régimen especial, perfecto. Lo mismo había pasado en vivienda y había funcionado bien, pero eso no es una solución. Las cosas funcionan muy bien a veces con régimen especial y muy mal con régimen especial. Acordémonos de FONADE, si queremos acordarnos de algo que funciona mal con régimen especial. Pero hay otras cosas de régimen especial que han funcionado más o menos bien. La última generación de 4G, yo creo que en términos generales ha funcionado bien. Entonces, yo no creo que ese sea un problema en sí mismo. Yo creo que esa fue una decisión de política que tomó el gobierno en su momento, en cabeza de la ministra de Educación y del presidente de la República en ese momento, y perfecto. Es un fondo administrado por una fiduciaria que utiliza régimen especial. Dividieron el país en 5 regiones, pero estaban de moda los convenios marco y los contratos marco. Pero resulta que es que la mano de Dios en un tarrito no existe. Yo no puedo resolver que eso que me sirve para comprar computadores, me sirve para construir colegios. Y ahí yo creo que hubo un error y una ingenuidad. Y es resolver que yo lo que tengo que hacer es un instrumento de agregación de demanda para asegurar los mismos estándares en todos lados. Perfecto, sería muy bueno hacerlo. Pero resulta que, como bien decía, estamos hablando de un país diverso, pero además estamos hablando de forzar las capacidades del sector privado para enfrentar esa cantidad de colegios. Y yo creo que aquí lo que tuvimos fue una ingenuidad y una falta de profundidad
de los estudios de mercado, de los estudios de oferta para conocer con juicio quiénes pueden acometer unas obras tan grandes y quiénes tienen la capacidad, no solamente el capital de trabajo para invertir en esas obras, sino la capacidad de gestionar todas esas obras al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? Pues obviamente, desafortunadamente, nos enfrentamos a una cantidad de siniestros, a unos siniestros muy, muy serios, y con un problema en la gestión de los contratos. Entonces, en el año 2018, cuando debíamos entregar la primera parte de este proyecto, pues se estaba entregando el 8%. Fui generosa, dije que era un poco abajo del 10, pero no estaba, tenía en la cabeza que era el 8%, 40 proyectos de esa cantidad de proyectos que teníamos que hacer. El 63, la concentración de contratistas era gigantesca, con la lógica de que queríamos agregar demanda, lo cual en principio podía ser positivo. Pero es que es distinto agregar demanda, insisto, para computadores y para zapatos que para obra pública. Y esto finalmente es una obra pública que requiere un capital de trabajo importante. Teníamos 250 proyectos con cerca del 20% de la ejecución. Muchos proyectos en fase de diseño que no habían pasado a la fase de contratación y insisto en la imposibilidad de gestión. Esa institucionalidad que creamos, no le creamos la capacidad necesaria para gestionar su misión, que era administrar esas obras. Y entonces no usábamos las cláusulas, no buscábamos solucionar los problemas, el miedo a la controversia y a enfrentar esas circunstancias. Y por otro lado, desde el lado de los departamentos, los municipios y los distritos, no, es que me demoré con los permisos, no, es que tengo un problema con licencias de construcción, no, es que tengo, y no había un acuerdo para moverse en una misma velocidad. Yo creo que yo tengo que felicitar la intervención del FIE en el año 2018. Yo creo que usted también lo hace. ¿Y a qué me refiero con felicitar la intervención que hizo el FIE? Primero, dijo, hay que hacer un diagnóstico. Lo que le dicen muchas veces en el sector público. Todo está sobrediagnosticado. No, nunca hay exceso de conocimiento. Siempre tenemos que saber más. Entonces, hagamos con juicio cuál es el diagnóstico, qué es lo que pasa con estos contratos, cuáles han sido las fallas, en qué momento han ocurrido las fallas. Miremos qué pasa hacia adentro de esta organización, creemos un órgano consultor que ayude a dar línea. Entendamos que ese fondo tiene una función misional que ejecuta a través de la fiduciaria, pero tiene una función interna que es la gestión de su institución y de sus capacidades. Fortalezcamos equipos técnicos y al identificar dónde estaban los problemas, empezaron a ver que había problemas asociados a los temas ambientales, hidrosanitarios, temas eléctricos, entonces a concentrar equipos que pudieran manejar desde el FIE el apoyo a la gestión de esos contratos, temas geotécnicos. Pero por otro lado, entender que las lógicas de los departamentos, y más allá, si vemos con más detalle, de los municipios son distintas. La lógica para administrar las obras en el departamento de Boyacá no puede ser la misma que en el departamento de La Guajira. Evidentemente estamos hablando de circunstancias distintas. Entonces, empezaron a organizar equipos de especialistas, unos equipos de especialistas que permitieron hacer cambios en las invitaciones. Empezar a mirar cuándo funcionaban los presos unitarios. Había una cosa de estas y esto puede ser muy técnico, pero simplemente entender que tenemos que contratar con empresas que están inscritas en el Registro Único de Proponentes. Eso puede sonar súper aburrido, pero es muy importante, porque vamos a tener información de cómo les ha ido a esas empresas ejecutando otros contratos públicos. Y entonces son alarmas o son tranquilidades, pero esto del régimen especial no quiere decir que no pueda utilizar asuntos que son fundamentales del régimen de contratación pública.
Matriz de riesgo. Ustedes estaban hablando de riesgo. La matriz de riesgo de los contratos anteriores era, todos los riesgos se los doy al contratista, y eso es mentira. Eso no, así no funciona la vida. Tiene que asumir el riesgo quien mejor puede mitigar los riesgos. Y a veces los riesgos ocurren. Y lo que tenemos que hacer es acordarnos que el valor público está en la entrega de la infraestructura educativa y no en pelear a ver quién tiene la razón, y concentrarnos en ese tipo de cosas. Yo creo que ese tipo de cambios, más la idea de que no puede haber concentración de contratistas. El contratista que ya tiene 20.000 metros cuadrados no puede seguir participando. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo de que esa persona contrate y contrate y después subcontrate y no enfrente directamente los problemas. Yo creo que esa estrategia de gestión, obviamente estamos lejos de cumplir los cometidos que dijimos que teníamos que cumplir en el año 2014, estamos muy lejos de llegar allá, pero permitió aprender de los errores y diseñar un plan de acción que ahí anda. Digamos que tenemos unas entregas adicionales que creo que son importantes. Y adicionalmente resolvieron aprender, entender que esto es capacidad y hay que generar esas capacidades de gestión. Entonces hicieron un trabajo en el que participamos nosotros, que tuvo que ver con fortalecer el conocimiento que tienen las personas que están en el fondo para entender cuáles son los pasos que se requieren para un contrato de cualquier tipo, pero aún más para un contrato de obra pública. Utilizamos una metodología pues, que internacionalmente es conocida, que es de A.T. Kearney, que tiene que ver con cómo es que yo tengo que estudiar los mercados y cómo mi decisión de contratar de una u otra forma tiene que ver con el comportamiento de ese mercado en ese sitio en particular. Entonces, la forma como yo contrato en Boyacá no es la misma a la que yo como contrato en Sucre, porque resulta que es que el mercado es distinto. La oferta de las materias primas que se requieren para la construcción es distinta y tengo que tener eso en cuenta. Yo creo que mejoramos en estos 4 años, aunque falta muchísimo. Pasamos de ese 8% a un 58%. Que yo creo que es significativo. Es significativo, 317 proyectos entregados, creo que es bastante mejor. Crecimos en 58 contratistas. De 9 que había, pasamos a 67. Yo creo que eso en sí mismo es importante. Obviamente que es que hay un contratista malo, pero yo creo que eso es importante, la anécdota es importante, pero yo creo que tenemos que pensar que algo como esto requiere competencia y requiere mirada de muchos. Y entre más contratistas tengamos, pues hay una forma de que la administración pública se apoya en los otros para ver si las cosas se están haciendo bien, mal o regular. Hay 10% de proyectos en fase de diseño. Hubo muchos proyectos que tuvieron que ser reasignados por estos problemas de contratistas incumplidos, en donde castigar al contratista no nos soluciona el tema de que la infraestructura hay que entregarla. Entonces es la clásica discusión, que declárenle la caducidad de ese contrato y entonces vamos a dejar sin colegio. O sea, vamos a paralizar esas obras o miremos cómo salvamos las obras. Esa no es una discusión fácil, pero es una discusión que yo creo que fue importante. Y se puso en marcha el sistema de gestión documental que va a permitir crear el sistema de información. A mí eso me sigue preocupando muchísimo porque yo creo que estamos muy lejos de tener un sistema de información adecuado. Y creo que ahí tenemos unas tareas grandes. ¿Cuál es mi susto ahora? Se los digo abiertamente. Somos seres humanos y todos tenemos un poco de complejo de Adán o de Eva. Soy el primero, yo creo que la solución es esta. Y que nos olvidemos de esto y que dentro de 15 años aparezca otro Alberto y le pregunte a uno, ¿y qué pasó con el FIE? No, ahora se llama PUW, cualquier cosa, pero eso nos pasa a menudo. En lugar de que aprendamos de esto y sigamos tratando de jalar la pita para lograr hacer acuerdos, nación, territorio, encontrar los sitios y entender que esto no es una tarea de escribir, sino es una tarea de hacer, de monitorear,
de hacer seguimiento, de revisar si el pago le llegó oportunamente al contratista, porque si no le llegó oportunamente, pues el contratista no va a entregar la unidad funcional que se comprometió a entregar, de asegurar que el municipio habla con las empresas de servicios públicos domiciliarios, asegurarnos que podemos tener, está Findeter hoy en día ahí adentro, hay obras por impuestos, como bien decía el secretario, pero también hay, están en los fondos de paz, hay plata para instituciones educativas. Entonces yo creo que tenemos que construir a partir de ahí y no resolver que nos tenemos que volver a inventar todo desde cero y desconocer el camino que llevamos. Una de las cosas que creo que también es interesante es que por más de que FIE utiliza el régimen especial, está publicando toda su información. Y eso nos ayuda muchísimo a hacer seguimiento. Nos ayuda muchísimo a todos a hacer seguimiento. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a Paca. Las recomendaciones que acabamos de escuchar son sin duda claves para materializar el propósito de que nuestros niños, niñas y adolescentes cuenten con los espacios adecuados, esos espacios que les permitan vivir una experiencia educativa realmente enriquecedora. La inversión de recursos debe contar con los mecanismos que aseguren la transparencia de su ejecución para que así se beneficien los territorios y los estudiantes que más lo necesitan.